Bueno, pues bienvenidos a nuestra sexta sesión. El día de hoy vamos a hablar un tema enfocado a la psicología en la educación. Y el tema que hoy vamos a tratar se llama potencialización de los recursos psicológicos en educación. En la primera diapositiva anoté una información que me pareció bastante importante como preámbulo para desarrollar el tema de los recursos psicológicos. Es importante considerar que nuestro estado emocional se asocia directamente al impacto estresante de los problemas cotidianos, influenciado por las características de personalidad y del entorno social sobre las respuestas de enfrentamiento y, por lo tanto, sobre el estado emocional a corto y largo plazo. ¿Alguien de ustedes sabe o tiene idea de lo que son los recursos psicológicos? ¿Han escuchado hablar sobre los recursos psicológicos? Sí, Dianis. Las emociones. Sí, enfoca emociones, sí. ¿Alguien más? La inteligencia, bueno, obviamente la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva, bueno, sensaciones, sentimientos, sí. Inteligencia, voluntad. Claro, sí. Sí, son varios elementos, todos los que mencionaron forman parte de los recursos psicológicos. ¿Qué son los recursos psicológicos? Los recursos psicológicos pueden ser elementos tangibles o intangibles y pueden ser objetos materiales, circunstancias de vida, como el nivel socioeconómico, el estado civil, características personales, que son todo esto que son valoradas por el individuo y que sirven como un medio para enfrentar situaciones percibidas como problemáticas y generadoras de estrés, ¿no? ¿Por qué objetos materiales? Finalmente, nosotros le damos un valor a esos objetos materiales, ¿no? Aquí se están refiriendo, por ejemplo, ahorita vamos a ver un poquito el marco teórico. Nosotros le damos cierto valor, por ejemplo, al dinero, ¿no? El tener una casa, el tener, no sé, un coche, el tener un trabajo, el tener ciertas cosas, no sé, una computadora para trabajar, nosotros le damos cierto valor a todos esos objetos materiales, ¿no? Que finalmente influyen en nuestros estados anímicos. Y bueno, pues finalmente los recursos psicológicos nos sirven, son como nuestras herramientas para poder enfrentarnos a situaciones estresantes. El modelo conceptual que yo estoy manejando ahora, porque hay muchos autores que hablan sobre los recursos psicológicos, es sobre Stefan Hoffol. Él postula, uno de sus postulados principales es el modelo de conservación de los recursos. Él ha hecho y ha escrito muchos libros que hablan sobre el estrés y sobre cómo los seres humanos aprendemos, ¿no?, a hacernos de herramientas para poder enfrentarnos a estas situaciones estresantes. Su postulado en la teoría dice: la teoría de la conservación de los recursos es una teoría del estrés que describe la motivación que impulsa a los humanos a mantener sus recursos actuales y a buscar nuevos recursos. Un análisis sobre las dinámicas que el ser humano pues de las que se va valiendo para poder enfrentar situaciones estresantes. Los recursos psicológicos pueden desarrollarse, pueden movilizarse, intercambiarse, agotarse y renovarse. Estos se movilizan ante las situaciones de crisis que generan estrés. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cuáles son, o pueden ser ejemplos, algunos ejemplos, porque hay muchísimos, de los recursos psicológicos? La autoestima es uno de los recursos que digamos más importantes, porque a partir de aquí es que desarrollamos todo lo demás, ¿no? Habilidades sociales y asertividad, capacidad de expresión emocional, capacidad de experimentar emociones positivas, que son dos ejemplos que engloban lo que decía Diana y la maestra, ¿no?, dentro del concepto de inteligencia emocional.
el afrontamiento positivo, que básicamente es el enfrentarnos de manera, digamos que tranquila y calmada ante las situaciones problemáticas para poder encontrar, pues, qué opciones de solución tenemos, ¿no? El afrontamiento positivo que vendría siendo prácticamente lo que es comportamiento resiliente ante la adversidad. Experiencia y aprendizajes también son recursos psicológicos porque a través de la experiencia, ya sea a través de los errores o de los aciertos que tengamos, vamos a obtener aprendizajes. Y esto se convierte en un recurso psicológico. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de los recursos psicológicos? Los recursos psicológicos desempeñan un papel muy importante como atenuantes del impacto de los conflictos o estresores cotidianos sobre el estado emocional. Como lo vimos en la primera diapositiva, el aprender a identificar y posteriormente a regular nuestros estados emocionales es finalmente trabajar y desarrollar un recurso psicológico muy importante. Sí. O sea, los recursos psicológicos, como lo estás presentando, son herramientas que tienen los sujetos para enfrentar todas estas situaciones, la adversidad, digamos. Claro, lo que significa momentos de crisis. Entonces, recursos psicológicos apela a una conceptualización positiva de algo que se tiene en la caja de herramientas del sujeto y no la falta de ellos sería algún padecimiento, algún tipo de trastorno. Sí, claro. Okay. Sí, o sea, de hecho, Hoffman lo maneja en su postulado en la teoría, porque él precisamente habla sobre qué pasa cuando nos topamos con algún recurso, bueno, ante una situación de crisis o alguna problemática, y no tenemos los suficientes recursos psicológicos para poder enfrentarlos, es ahí cuando entramos en un momento de crisis, ¿no? Y puedes desencadenar muchas cosas, ¿no? Puedes desencadenar situaciones de ansiedad que posteriormente se puedan psicosomatizar, entonces se desencadenan cuestiones físicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar todo este tema de los recursos psicológicos, inteligencia emocional, ¿no? Para poder enfrentar de cualquier tipo, ¿no? Gracias. ¿Qué es importante para fortalecer nuestros recursos psicológicos? Bueno, una vez que somos conscientes de ellos, una vez que cada quien sabemos con qué recursos contamos, podemos fragmentarlos para ver cuáles de estos recursos podemos potenciar, podemos desarrollar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el autoconcepto, ¿no? Sí tenemos que hacer todo un análisis introspectivo para saber cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y cuáles son nuestras debilidades. Y entonces, una vez que sabemos cuáles sí y cuáles no tanto, entonces identificar cuáles no tanto para poder trabajar en ellas, ¿no? Debemos ponerlos a prueba. Esta es la mejor forma de entrenarlos y practicarlos. Conocer nuestros límites y analizar nuestras debilidades. Finalmente entra dentro de lo que es el autoconcepto, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué necesitamos para potencializar los recursos psicológicos en educación? Bueno, pues como ya lo vimos antes, es conocer e identificar los recursos psicológicos y su relación con la salud y el bienestar, que es lo que preguntabas, Ale. Desarrollar estilos de comunicación asertivos y empáticos. Aprender estrategias de afrontamiento positivo en la problemática, ¿no? El afrontamiento positivo es, como ya les comentaba anteriormente, buscar soluciones. O sea, primero como que entrar en un estado de calma para poder pensar mejor con la cabeza fría, ¿no? Y entonces poder analizar qué alternativas
de solución tenemos, crear un plan de acción y entonces poder encontrar una solución más adecuada. Aprender a identificar, valorar y evaluar los propios logros y las características para alcanzarlos. Conocer la importancia de aprender estrategias de relajación para la liberación de estrés. O sea, muchos no tenemos ni idea de cómo salir de esos momentos de crisis y cómo enfrentar situaciones estresantes que vivimos todos los días, ¿no? Entonces hay muchas técnicas y hay muchas estrategias de relajación que podemos utilizar, ¿no? Para poder aprender a liberar esas cargas de estrés y canalizarlo de la mejor manera. Sí, maestra. Estimada doctora, ¿me puede decir? Porque cuando voy con el doctor me dice, lo que tienen ustedes es estrés, nada más con que se desestresen. ¿Me puede recomendar alguna técnica? Por supuesto. Bueno, es que hay muchas. Las técnicas más sencillas, ¿no? Con las que se inicia cualquier otra práctica mucho más especializada, son las técnicas de respiración. O sea, la respiración es súper importante para poder nosotros autocontrolar nuestro organismo, ¿no? Entonces, respiración es maestra. Normalmente está la respiración de los 3 tiempos, ¿no? Donde inhalamos, retenemos ahí unos 5 segunditos el aire, ¿no? Y después lo soltamos lentamente, ¿no? Y así hacerlo unas 5 veces para entonces poder entrar en calma, que nuestro organismo como que se estabilice de ese momento de crisis y entonces sí ya podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero sí es muy importante aprender a manejar nuestra respiración y eso es muy sencillo, o sea, no hay que tomar recursos de nada, realmente en todos lados pueden encontrar ejercicios de respiración que nos ayudan muchísimo y es un buen inicio para encontrar estrategias de relajación y liberación de estrés. ¿Qué opinas de eso que dicen de golpear la pared o golpear una almohada o así? Puede ser, son estrategias como de desahogo, o sea, también, pero sí depende de qué momento de crisis sea, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué pared sea? Que pared sea, sí, digo. Y golpear, pues también depende, ¿no? Sí, hay mucha gente que recomienda, por ejemplo, ejercicios, deportes como el kickboxing y todo eso, ¿no? Pero depende del temperamento de las personas, ¿no? Hay gente que, pues como que más pacífica y con las respiraciones lo logra, ¿no? Y hay gente que sí es muy enérgica, ¿no? Tiene muchísima energía y entonces sí requieren de estrategias como que un poquito más, donde se utilice más energía, más fuerza física, ¿no? Y hay, por ejemplo, gente que es mucho más intelectual, ¿no? Dentro de los procesos terapéuticos, pues manejamos muchas estrategias, por ejemplo, la narrativa, ¿no? En el proceso de terapia narrativa, donde hay gente que le encanta y yo creo que eso generalizado, de hecho vamos a hacer una práctica en un momentito, sobre narrativa. No les voy a dar tiempo para que vayan a buscar una hoja y una. Escribir es una de las mejores terapias para poder desahogarnos, expresar lo que no hemos podido expresar por X o Y razón, ¿no? Entonces, la respiración es básica y la narrativa es muy, muy buena, es una estrategia muy buena. Gracias. La primera consulta que recibo una indicación concreta de cómo desestresarse. Sí. Mira, hay algo muy sencillo, digo, hacer lo que a uno nos gusta. Lo comentaba con Dani No me engorda. Sí, ya sé, a mí también me encanta comer. Helados y chocolate. Sí, pero, o sea, digo, que esté dentro, obviamente, de los para guardar las sales, ¿verdad? O comer, pero a lo mejor no excesivamente, ¿no? Porque a veces sí, o sea, nuestra química cerebral también tiene que estabilizarse, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando tenemos como mucho antojo de algo, pues es como una consecuencia de algo que por acá traemos medio atorado, ¿no? Entonces, por eso sentimos esa satisfacción cuando te comes un postre o unos tacos, no sé. Pero es la línea entre caer en una dependencia hacia la comida, por ejemplo, en este caso, es muy delgadita, ¿no? Porque en una situación así nosotros no nos vamos a autolimitar, Claro. ¿no? O sea, tú comes hasta que te quitas el antojo. Y así te comas 3, 4 pasteles, pues genial, ¿no? Pero eso no quiere decir que liberando ese antojo vas a poder solucionar o liberar la carga emocional que tú traes, que es lo que está incentivando ese antojo extremo, ¿no? Okay. Entonces sí, ese hay que trabajar. Gracias.
¿Cuáles son los beneficios de la potencialización de recursos psicológicos en la educación? Mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque finalmente cuando nuestros estados anímicos están en un mood positivo, pues obviamente aprendemos mucho mejor, porque la mente está como que más liberada, ¿no? Entonces estamos mucho a poder recibir toda la información que nos están dando y de manera como maestros a poder transmitir la información que queremos. Apoyo a la evolución educativa y estudiantes saludables, ¿no? Está muy, sobre todo en el tema de la bandera, se hace mucho hincapié en el tema de la educación, inteligencia emocional, ¿no? Porque finalmente sí ha habido pues, un desajuste emocional tremendo en todas las esferas, ¿no? Alumnado, profesores, papás, ¿no? Entonces, pues por eso es que es importante potencializar este tipo de recursos, ¿no? Creación de un clima escolar positivo y seguro tiene que ver también con a nivel institucional o a niveles empresariales, abarca mucho el tema de clima organizacional, todo lo que es desarrollo organizacional, porque finalmente pues trabajando en un ambiente positivo y seguro, pues como que uno trabaja, ¿no? Establecimiento de la relación familia-escuela, que es uno de los pilares importantísimos de la educación, ¿no? Porque o sea, que quede como muy claro que los niños van a aprender, digo, hablando, por ejemplo, en las primeras etapas de educación, van a aprender muchas cosas a la escuela, pero la otra parte le toca a la familia o a quienes estén a cargo de los pequeños en casa, ¿no? Entonces siempre tiene que ser un trabajo importante. Mejora de los procesos de evaluación e identificación concreta de riesgo y protección para el rendimiento escolar y de adaptación a cambios, ¿no? Que también es mucho de lo que se ve en la psicología educativa, ¿no? Es, estar pendientes sobre el desarrollo de los aprendizajes, las diferentes etapas y qué tanto van cumpliendo como de manera correcta, pero partiendo de un estado emocional y anímico positivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Sobre los factores de riesgo, Sí. yo creo que hay no sé tanta capacitación sería a los docentes sobre esta parte, y se me hace muy, muy importante que forme parte de su preparación y de su información continua, porque Es básico. sí, muchos no saben qué hacer, y obviamente que los maestros no están para dar terapia, desde luego que no, pero sí quizás algunas señales deberían saber, porque luego también pueden interpretar cosas que no son, claro, y a todos nos sí. mandan, este niño tiene TDA, porque claro, las clases aburridas. Sí. Yo creo que los profesores más bien hacen como un trabajo de contención, no tanto que ellos ayuden como a manejar la situación, ¿no? O sea, contienen. Porque sí, efectivamente, o sea, no, muchas veces no se tiene la preparación necesaria como para profundizar en este tipo de situaciones. Pero yo también creo que es de vital importancia. Trabajemos como profesores al nivel que sea, ¿no? Porque incluso a nosotros nos ha pasado, ya lo comentaba Dianis en su presentación, que cuando estuvimos haciendo home office por el tema de la pandemia, tuvimos nosotros incluso que hacer contención con los alumnos, ¿no? Porque muchos se enfermaron, perdieron familiares, ¿no? El tema de estar encerrados y no poder tener contacto social. Por ejemplo, yo tengo algunas materias donde hay prácticas que tienen que realizar ante grupo, ¿no? Entonces, se frustraban mucho porque decían, es que no puedo salir. Bueno, ok, hay alternativas virtuales, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar frente a grupo, puedes buscar voluntarios, armar tu grupo y aplicar tu dinámica, ¿no? Pero sí, también nosotros hemos hecho mucha labor de contención, ¿no? A través de la plataforma. Con eso, me callo en el momento que ya se alargue demasiado. Con todo lo que están diciendo, con lo que estás diciendo tú, con lo que dijo Ale, pues
tienen experiencia, ¿no? Ale está a cargo de muchísimos webinars, entonces tiene a cargo mucha gente y mucho contacto con mucha población, y ellas los tienen a veces como en vivo, ¿no? Y me acuerdo que, pues, con todo esto me hace recordar todos los momentos que hemos estado en crisis, que no solamente fue la pandemia, y que la escuela ha tenido que ser como un contenedor, pero pues recaigo otra vez en la pregunta que te hizo Ale. Es súper importante apoyar a los docentes, porque totalmente, a lo mejor en los momentos de crisis quien necesite más apoyo puede ser el docente, sí, y no tanto los alumnos. Y estoy recordando 3 momentos fuertes que hemos vivido. Uno es la pandemia, obviamente que ya no hemos visto, y que bueno, fue prolongado, y que de alguna manera íbamos ahí teniendo algunos apoyos extra, ¿no? También. 2, en las situaciones de temblores. ¿Qué tal, Daniel? Imagínate tener un grupo, y qué tal que el maestro es el que se estresa y se queda encogido, ¿no? O sea, ¿cómo manejar? Y me ha tocado también, los fantasmas también son otra situación de crisis. Sí. Y la tercera es, me ha tocado estar en algunos estados de la República en donde la violencia es fuerte. Entonces, de aquí sí, bueno, en aquellas épocas en la Ciudad de México no era tanto, pero podíamos estar en una escuela y nosotros como mexicanos, bueno, como diríamos ahora, citadinos o de la ciudad, del CDMX, pues hoy dicen, pues debe ser Puentes, ¿no? Y de repente veías que ya, sí, y en niños de preescolar y todos con la maestra debajo de las mesas. Una reacción ya en automático ya, y la maestra como relajando el valor. A mí me pareció eso como de lo más brillante. Y así te puedes encontrar en el número de cosas, ¿no? que pueden pasar. Entonces, sí creo que la labor es contener, no es dar terapia, pero me pregunto, ¿hasta qué punto los maestros tenemos esa formación para poder autocontenernos y contener a los otros, ¿no? Pues sí, yo creo que lo ideal es que todos pudiéramos llevar una guía en ese tipo de procesos. Yo creo que lo que sí puede haber a lo mejor es un entrenamiento como para el autocontrol, ¿no? O sea, no es como tanto llevar un proceso terapéutico, que estaría genial que todos lo pudiéramos llevar, pero bueno, también hay muchas personas que no son partidarias, ¿no? Pero yo creo que un entrenamiento como tal, que finalmente es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, sismos, no sé, desastres naturales, ¿no? Sí, que desde chiquitos, ¿no? Dicen el de no corro, no grito, no empujo, y tranquilos, ¿no? Sí es labor, pues obviamente del personal de las instituciones, maestros, personal administrativo, de limpiezas, o sea, los adultos que están como responsables, ¿no? De poder transmitir calma, ¿no? Para que no entre en pánico toda la población y entonces, pues no haya manera de controlarlo, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Pero bueno, pues a veces pues no hay los recursos o no se aplica, ¿no? Pero yo creo que individualmente cada una de las personas que nos dedicamos a este tema educativo, que finalmente es transmitir, ¿no? El conocimiento, pues como que debíamos de tener esa responsabilidad. Esos recursos. Inicialmente con nosotros mismos, ¿no? Claro. Trabajarlo nosotros para poder transmitirlo. Eso es súper importante. Y es como crear conciencia, ¿no? Claro, claro. De lo importante que es. Yo creo que ahora se ha creado más conciencia con el tema de la pandemia, por todo esto, pero pues sí falta. Déjame hacer una idea así muy cortita. Estoy tomando un curso sobre logoterapia. Sí. Y la logoterapia lo que busca es el encontrar sentido en la vida. Sí. Es una postura filosófica, pero también es terapéutica, ¿no? Claro. Entonces, ahí dentro de eso, 2 cosas que a mí me cayeron así el 20 para el manejo del estrés es autoobsérvate, ¿no? ¿Qué es lo que estabas diciendo? Obsérvate cuando tienes un estado de crisis, alguien que te provocó el enojo, respira profundo, observa cuál es tu reacción y proyecta un poco, o sea, ve qué es lo que te está haciendo sentir enojada, qué es lo que te está haciendo reaccionar así, para que entonces puedas manejarlo. Y ante eso, y a mí es una frase que me encantó,
ante una situación así, ¿cómo reacciona? ¿Cómo ante un estímulo que te está dando, que te está llegando y que te está afectando, reaccionas o respondes? Esa era una pregunta que me encantó, porque reacciono es lo primero que se me viene a la mente, a la boca, lo suelto. Y responder es como ese respirar, que decía. Ya más consciente. Ya más consciente, y entonces soy consciente, soy responsable de la respuesta que estoy dando, ¿no? Porque a veces puedo decir 20,000 cosas que no. Sí. Sí, regular. O sea, ¿Sí? tenemos que aprender a regular. Sí, eso yo, por ejemplo, ahorita yo lo veo con mi hijo todos los días, ¿no? O sea, el manejo, el conocer, el que aprendan a identificar las emociones desde el preescolar. Claro. Y que ellos sepan cómo me siento, cómo reacciono cuando estoy enojado, ¿no? Y cómo paso de ese estadio de estar enojado a sentirme feliz, ¿no? Claro. Y después a la calma, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, pero sí es súper importante que aprendamos a hacerlo con nosotros mismos, por nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué tal esta diapositiva ya? Ya. Bueno, pues ahora les voy a pedir que... Perdón, antes de Ay, que que sí. veamos en la dinámica. Yo entiendo, bueno, yo creo que está muy bien esto de los recursos psicológicos, Ja, pero a ver, tú me dirás si lo que piensas está bien. sí, Finalmente los recursos psicológicos te ayudan a manejar el estrés, vamos a decirlo así, pero no te curan, o sea, no te curan en la medida en que, por ejemplo, si tú como maestro traes un problema, el que tú quieras, personal. a lo mejor falleció tu mamá hace poco o tienes problemas económicos, a lo mejor sí, esto de la respiración, el tranquilizarte, te va a ayudar un poquito, pero no te va a curar. Es como cuando alguien toma ansiolíticos o antidepresores o toda esta cuestión, te ayuda a manejarte probablemente, pero no te cura. O sea, Claro. no te cura porque sigues teniendo el problema. Y Claro. no es mejor ir hacia el problema en vez de estar usando estos recursos como que de cualquier manera, en cualquier momento, como no te curan, van a explotar de todas maneras. Claro. Bueno, y es que es, por ejemplo, diferente a cuando me duele una muela y tomo una pastilla y se me quita el dolor, ¿no? O cuando tengo dolor de panza. Los recursos psicológicos son atenuantes, ¿no? De las reacciones que podemos tener ante una situación de crisis. Para poder curarnos, ¿no? Sí necesitamos trabajarlo nosotros mismos, con una guía muchas veces. Hay veces que muchas personas solitos pueden hacer una introspección y resolver la situación que traigan, ¿no? Por ejemplo, si es una situación de economía, bueno, por ver qué soluciones tengo a la mano, ¿no? Entonces, tengo que buscar otra chamba, cambiarme de trabajo, empezar un negocio, buscar uno mismo alternativas. Pero hay situaciones, por ejemplo, en momentos de duelo, ¿no? Por cualquier circunstancia, cuando a veces los recursos psicológicos de esa persona que está viviendo esa situación no son lo suficientemente fuertes, entonces es cuando es muy difícil poder superar y salir de esa situación. Cuando nuestra psique, ¿no? Nuestra situación o nuestro estado psicológico, digamos que está en un parámetro normal, nosotros solitos podemos, si de tomar terapia y ningún tipo de guía, podemos salir adelante, dejar la situación. Cuando hay una situación en donde nuestro estado psicológico tiene cierta patología, entonces sí, hay personas que viven años en un duelo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, no sé, todas las codependencias, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, ahí es cuando sí necesitamos una guía para poder salir y superar estos momentos de crisis. Pero cuando estamos en un estado, digamos que normal, nosotros solitos podemos hacer uso de estos recursos psicológicos para poder salir adelante, ¿no? No sé si respondí su pregunta. ¿Sí? Es que me dio dudas. O sea, lo que estás diciendo es, cuando hay una problemática y tú tiendes a responder
ante eso, con estrés, con ansiedad, no significa que estés enfermo, no significa que sea una patología, no necesariamente. No es Entonces normal. no habría nada de que curarse. No, maestra, porque es normal, o sea, Sí. nosotros vivimos en un estrés constante, Claro. no podemos decir que nos la vivimos enfermos, Ajá. ¿no? No, hay situaciones patológicas que, bueno, sí ya requieren Ajá. atención especializada, pero nosotros en nuestro día a día, aún así, ¿no? Cuando hay muchas personas, por ejemplo, que se resisten a tomar procesos terapéuticos de cualquier tipo, que sienten que solitos pueden, ¿no? Cargar con todo ese costal lleno de piedritas, pero llega el momento en el que el costal ya no lo pueden jalar más, ahí es cuando entonces sí empieza cierto grado de patología y entonces empieza a afectar en diferentes momentos de su vida, ¿no? Empieza a afectar en el trabajo, relaciones familiares, a la salud, ¿no? Empiezan a deteriorarse los estados de salud. Entonces ahí es cuando sí ya podemos decir hay cierto grado de atención patológico que hay que tratar con un especialista, ¿no? Pero nosotros en la vida normal, nosotros estamos, desde que nacemos, bueno, desde antes de nacer, estamos expuestos a situaciones estresantes, Claro. ¿no? Claro. Entonces, sí depende mucho de nuestro desarrollo, del ambiente en el que nos desarrollamos, o sea, estímulos, por todos lados hay estímulos. Entonces aprendemos a vivir con esos estímulos. Y cuando esos estímulos no son tan positivos, ¿no? Que nos llegan a afectar en nuestros estados emocionales, cuando hay cuando no hay una patología, entonces podemos funcionar, porque son estados, aunque no son positivos, pero son funcionales. Es parte de la vida. ¿Cómo sabes que tu respuesta no es patológica? Pues es que mucha gente no lo sabe y por eso viven en la patología y entonces incrementa. O sea, cuando tú te detona un foquito rojo, porque tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? La conciencia. Cuando eres consciente, pero hay de todos esquizofrénicos no son conscientes. Por eso. Porque no son conscientes. No, o sea, me refiero a un estado normal, o sea, un esquizofrénico, o sea, patologías mentales ya más graves. A lo mejor el enfermo no es consciente por sí mismo, pero las personas que están a su alrededor sí lo son. Entonces, ahí ya, digo, a menos que sea una persona que vive en la calle, que sea indigente y que nadie se ocupe de esa persona, pues bueno, pues vivirá su patología en la calle, ¿no? Pero cuando ya son patologías de ese tipo, obviamente a tu alrededor, hay personas que se dan cuenta, y si tú dentro de la enfermedad, porque pues en esos estados mentales no eres consciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí puedes buscar alguna solución, decir, ¿no? Pues los que están mal son nosotros. Pero estamos hablando de situaciones normales, ¿no? Sí, es que en situaciones normales, y muchas veces se da en el ámbito laboral, los que están mal son los demás, ¿no? Claro, bueno, es que ahí ya son temas más profundos, donde hay temas que hay que atender y que hay que trabajar de manera individual, ¿no? Y ya, nada más lo último, ves que preguntaba que si los ansiolíticos y todo eso sirven, o si sería mejor ir a atacar el problema de raíz. Sí, perdón. Y entonces, ya nada más así como respondiéndole un poco, pues yo tuve crisis de pánico. Que son, o sea, pasas por las etapas de crisis de ansiedad y luego llegas a etapas de crisis de pánico. ¿Por qué? Porque yo nunca detecté que tenía las crisis de ansiedad, o sea, no me había dado cuenta hasta que llegué a la de pánico. Y si no me hubieran dado medicación, yo no hubiera podido reparar lo otro, porque yo en ese momento sentía que me moría, que tenía un ataque cardíaco, que no podía respirar, que tenía X cosas. Entonces, la medicina o las pastillitas me sirven como para tener el zen, claro, ¿sí? Pero bueno, ahí ya porque o sea, se estaba manifestando a través de los ataques de ansiedad, pero ahí ya era una cuestión fisiológica. Claro. Cuando hay un desajuste de neurotransmisores, ¿no? Claro. Entonces sí se requiere estabilizarlos a través de la química, a través de medicamentos. O sea, yo sé que eso no me va a curar, o sea, me va a estabilizar. No es que la cure, es que exactamente, estabiliza los procesos. Pero la química lo que me generó ese desequilibrio va a seguir ahí. Si no lo trabaja, puede ser que sí. Pero no podía trabajarlo si no tenía el medicamento. O sea, el medicamento sí, es conjunto. Como la paz para poder trabajarlo. Claro, pero también es peligroso, ¿no? Que en situaciones así, donde existe medicación que
directamente el sistema nervioso central, no haya pues que se abuse de ese tipo de medicamentos, porque se puede generar, obviamente, como dice, yo me sentía genial cuando me medicaban, pues claro, ¿no? Porque el medicamento, pues mientras te está estabilizando la química cerebral, pues en el nirvana, ¿no? Pero es ahí delgada de generar una dependencia hacia el pues por eso tienes que estar siempre con vigilancia médica, ¿no? Claro. Y hay otras alternativas, maestra, o sea, hay muchas terapias ocupacionales que se pueden realizar para complementar ese tratamiento. En esa época, una de las terapias que me dieron, haz lo que quieras, y entonces engordé todo lo que quise. Bueno, pero con medida. La otra es, vete a gritar al parque hundido, ¿me lo ubican? Sí, sí. Grita todo lo que quieras. Sí, son técnicas de desahogo, hay infinidad de técnicas. Y si le funcionan bien, no a todos nos funciona lo mismo, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la dinámica. Vamos a buscar una hojita en blanco y una pluma. ¿Quién necesita hoja? Ya la tiene. Sí, puede ser de las recicladas. Vamos a necesitar una pluma. Una pluma y un lápiz o algo así. Es que ya en estas épocas ya no se usan los lápices y las plumas. No, pero para estas técnicas sí. Yo creo que va a llegar una época en la que se nos olvide escribir. O sea, usar el lápiz. Pues de tanta computadora. Y el celular. Ay, pero es tan bonito escribir, porque aparte es catártico. Es catártico escribir. No, más para los niños es indispensable. Sí, para el desarrollo cerebral. Tener la coordinación. La motricidad fina. Pero no sé si les ha pasado a ustedes. Estamos tanto metidos en la computadora que en el momento que, por ejemplo, cuando tengo que firmar acá, como que te cansa la mano. Ah, sí, eso sí. Y la letra se descompone. Sí, claro, muchísimo. Sí. Yo antes sabía tocar guitarra. Se me ocurrió bajar la guitarra después de 20, 30 años. ¿Qué baja? No tengo fuerza en los dedos, o sea, ya. Sí. Pero es que porque también es práctica. Qué amable, gracias. Bueno, esa hojita que tienen, la vamos a doblar a la mitad, como quieran, horizontal, vertical, como gusten. Si la letra es grande, pues vertical. Si no, horizontal está bien. Gracias. Ya que la doblamos, bueno, la extendemos y vamos a hacer las siguientes anotaciones que les voy a comentar. Esta dinámica se llama el juego del nombre. En el lado izquierdo, en la columnita izquierda, van a escribir su nombre. O como les gusta que les digan, ustedes van a estar en ese lado. Escribir su nombre, nada más. Y en la otra columna van a escribir el nombre de una persona que les haya influido de manera positiva en sus vidas. El nombre de una persona que les haya influido de manera positiva en sus vidas. El nombre. Nombre. ¿Una sola? ¿No más una? Sí, una. Yo sé que puede haber muchas, pero es que, además, la primera que se les venga a la mente. Esto es de proyección. En cuanto pasan los años, empieza a fluir. Y esta. Sí. Entre más has vivido. ¿Listos? Bueno, en la columna de su nombre, el de ustedes, vamos a dar 5 minutitos. No le piensen tanto, más bien lo primero que se les venga a la mente, para que escriban 5 cualidades propias, 5 cualidades de ustedes, debajo de su nombre. Ahí no tengo reloj. Está el reloj. ¿Listo? Ay, espérame, Miss, es que yo. Sí, tenemos tiempo. No sé qué hora sea, pero tenemos tiempo. ¿Qué tan acostumbrados estamos a escribir sobre nosotros mismos?
¿Sí o no? Mucho poco. O casi nada. Poco más. Yo, durante la adolescencia, sí fui la niña del El diario. diario. Entonces, sí, escribía mucho. Sí, esos diarios son espectaculares. Para la adolescencia son una convención maravillosa. Sí. Y los quieres, los amas. Sí. Con toda ¿Ya terminaron la primera columna? Ya. Yo ya voy a la segunda. Sí, es parecido a mí. En la segunda columna, debajo del nombre de la persona que les ha influido de manera positiva, vamos a escribir 5 palabras que describan cómo esa persona ha influido en ustedes. ¿En qué aspectos ha influido de manera positiva? Claro está. Basta. Ay, vamos a jugar basta. ¿Cómo se sintieron al escribir estas cualidades y estas características? Dan, ¿cómo te sentiste? No sé, quizá ya a veces quería escoger las cualidades que más me agradaron. No me fue tan complicado encontrarlas, más bien elegirlas, ¿no? Ok. Bien. Y en cuanto a la persona que ha influido en ti, ¿Digo quién? si quieres compartirlo, adelante. Pues elegí a mi terapeuta. Ok. No, justamente porque, pues, bueno, yo llevo varios años trabajando con ella y creo que, pues, quién mejor que ella, ¿no? Y las palabras que le designé fueron sobre todo de soporte y contención, ¿no? O sea, más objetivos en ese sentido, porque pues, siempre, sobre todo al principio, ¿no? En los procesos difíciles que he tenido, ella siempre ha estado ahí, soporte, guía, contención, ¿no? Ajá. En este camino del conócete a ti mismo, ¿no? Claro. Ok, entonces no fue un ejercicio nuevo, ya lo habías hecho antes. No fue nuevo, pero sí es la primera vez que le elijo a ella. Quizá porque es la primera vez que lo hago donde no está ella. ¿No? Entonces, pues, Fuera de terapia. Me va a dar mucho gusto. ajá, fuera de terapia. Cuéntale, ¿qué cree? Sí, yo creo que lo vamos a hablar la próxima sesión. Muy Sí, bien. es la primera vez que fuera de una sesión de terapia lo hago. Ajá, Y para mí la respuesta era muy obvia, ¿no? claro. Claro que en ese momento, cuando estoy con ella y ella la dirige, pues la respuesta no puede ser ella, ¿no? Pues, estuvo interesante, eso sí me sorprendió. Bien. Muy bien, Dan, muchas gracias. Gracias. Inge, usted dice Sí. que no está tan acostumbrado a escribir sobre usted. ¿O sí? No mucho, la verdad es que pocas veces. Ajá. Creo que se pone uno a lo mejor yo te diría, darse tiempo de buscar o de hacer estas cuestiones. De pensar en uno mismo. Exactamente, ¿no? De pensar en uno mismo y además de pensar lo positivo que pudiera encontrar en uno mismo, ¿no? Generalmente es mucho más fácil encontrar lo negativo que lo positivo, ¿no? Claro. Entonces sí es siempre difícil. Y el buscar la otra parte, como decías, en una sola persona, pues también a veces es difícil porque pues bueno, ya han estado como muchas personas en tu vida y cada una, bueno, de las que aprecias, pues te han dejado cosas positivas, ¿no? Claro. Entonces, sí, encontrar una y buscar también eso, no es, bueno, inclusive, bueno, para mí no fue tan difícil, creo que es más difícil la primera parte Lo de uno mismo. que la segunda exactamente, ¿no? Pero Ok, sí, pues, fue una experiencia bonita, ¿no? gracias, Inge. Flaquita. Sí, igual, a mí me tardé mucho más y me fue más difícil escribir lo mío Ujú. que lo de la otra persona. Lo de la otra persona fue realmente muy rápido identificar sus características. Ok. No sé si por lo mismo que es uno mismo, Claro, como que sí lo piensas y te analizas o no sé, sí. y
y con la otra persona no, rápido. Muy bien. Dianis. Coincido. Lo mismo. Lo mismo que me dije. No, sí me costó muchísimo más trabajo poner cualidades, porque muchas veces también se pueden confundir con defectos, ¿no? Claro. Ciertas circunstancias o momentos que podrían ser como, ok, sí es una cualidad, pero sobre este momento a veces es un defecto. Pero a veces me trae problemas. Exactamente. Sí. Y al momento de elegir a la persona, el nombre de la persona, y ahorita que estoy viendo las palabras, pues coincido mucho. O sea, Ese es un punto bien importante de la dinámica. Ahorita lo vamos a comentar. entonces me espero. Gracias, Dianis. Creo que pongo en diferente orden exactamente la palabra que yo identifico en mí y cómo es que identifico a esta persona y la influencia que ha tenido. O más bien son sinónimos muchas de estas palabras que utilicé tanto en la descripción propia como en de la persona. Sí, claro. Me fue muchísimo más fácil y aparte, al momento de escribir, no solo pensé en la palabra, sino en el recuerdo o en los momentos que tenía o que tengo con esta persona. Y que muchas veces, ya pensando ahorita, voy a llorar. Se vale llorar, Dianis, se vale llorar. Estas palabras, sí, yo he criticado y las veo como defectos, aunque ahorita las estoy poniendo como, pues, cualidades. Claro. Y que en su momento, si se llega, he tenido conversaciones, pues he criticado mucho esto. Coincido con el comentario que en un momento hice, ¿no? Claro. Primero lo veo como cualidad, pero pues realmente en los momentos de estrés, de enojo o algo, se llegan a confundir con defectos. Claro. Sí, Diana. Muchas gracias. Maestra, ¿cómo le fue a usted? Pues un poco, yo creo que como Daniel, he tenido alguna práctica en hacer estas cosas y me recordaba procesos a lo mejor también de adolescencia que me tocó vivirlos, en donde te ponían estas dinámicas y ponían, haz una lista de tus defectos y una lista de tus cualidades, y salían los defectos un chorizo y tres cualidades, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, a lo mejor es un poco la práctica el que pues me saliera más rápido el hacer esto. ¿Cuál fue más rápido? ¿Cuál fue más rápido? ¿La primera columna? Más o menos las dos igual. ¿Igual? Sí. Bien. Y es que yo creo que pues es una práctica constante que vas haciendo de autoconocimiento, de autovaloración, de crecimiento, y me sentí contenta. O sea, la verdad es que me sentí muy contenta, igual que como dice Dianis, recordando cuando estoy con la otra persona, o sea, hablando de la otra persona, esos momentos pues tan padres que he vivido con eso tan que me han hecho sentir plena, y bueno, y reitero lo que decían, pues son cosas que si se traducen, pues podrían ser equivalentes, ¿no? O que a lo mejor puse en la otra persona, pero que también podría tener en mí, ¿no? Por supuesto. Gracias, maestra. No, ¿Cómo te fue a ti? Bien. Yo este ejercicio, no exactamente así, pero sí también en un proceso terapéutico. En aquella ocasión, tienes que ser más gentil contigo misma, porque precisamente me costó. Las cositas algo que me terminaba. Y me pareció padrísimo el ejercicio porque los escribí rápido, digamos, eso me pareció bueno, Y lo que me costó trabajo, aunque una vez que elegí a la persona, la elección de la persona, me costó trabajo porque hay muchas personas que han influido positivamente en mi vida y han dado recursos, digamos, o su testimonio para mí ha sido muy importante. Okay. Y una vez que elegí a la persona, ¡pum!, se fue así como hilo. Y efectivamente, qué curioso, porque hay cosas que coinciden con esta persona y otras que yo me puse, no son de esta persona, sino de otra que no puse, o de otras que no están ahí. Entonces creo que uno es producto de todas sus experiencias con la gente. Muy bonito ejercicio, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente esta fue una práctica de autoconocimiento. ¿Cuál es la conclusión? Efectivamente, quienes no han hecho este trabajo introspectivo
anteriormente o no suelen hacerlo mucho, van a encontrar esa similitud en cuanto a sus cualidades y las cualidades de la persona que ha influido en ustedes, porque finalmente es una proyección, ¿no? Porque, como lo dice nuestra conclusión, este ejercicio es para generar una narración autobiográfica acerca del desarrollo de su personalidad y su vínculo entre el autoconcepto y los valores positivos que han sido asociados a uno mismo. En las 2 columnas estuvieron hablando de ustedes mismos, escribieron sobre ustedes. Pues sí, tomando en cuenta la persona que les ha influido, ¿no? Pero precisamente es esa proyección que se hace a través de estas personas que consideramos importantes en nuestra vida y de las que hemos aprendido, ¿no? Entonces, sí, es un ejercicio que yo les recomiendo, que de vez en cuando se den su chance para poder escribir, ¿no? Escribir sobre ustedes, y esto es muy catártico, es para desahogar y sacar mucho, ¿no? Es uno de los ejercicios que a mí más me gusta, tanto realizar yo misma como en los procesos terapéuticos, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias por compartirlo. Bien, entonces podemos concluir que la identificación y desarrollo de estos recursos psicológicos genera nuevos entornos que permiten la creación de ambientes óptimos para el desempeño, tanto del personal académico como del personal estudiantil, aumentando y promoviendo las emociones positivas y la satisfacción vital, no solo en el ámbito laboral, también en ámbitos como el individual, el familiar y el social, ¿sí? Finalmente repercute en todo, en todos los círculos en los que nos desarrollamos. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien.